Quitando Velos está auspiciado por... Todo Cristiano te ofrece la Biblia que deseas, versión Reina Valera 1960, con concordancias, referencias, estudios, índice, estuches y en diferentes cualidades de tapas y colores. Te damos a pagar como vos puedas hacerlo, por semana, por quincena o por mes. Consultanos al 2235 279890 por WhatsApp y te enviamos fotos y valores. Entregamos a domicilio. Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga no te quites y camina, pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Jesús, te pido solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Me llena de gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento, aunque sé de tantas cosas que me causan dolor. Cada día, cada noche trato de dar lo mejor, busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios mi fortaleza me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús te pido solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Soy pastor, soy humano, a problemas no exento y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Y ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Dios les bendice. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Quitando Velos, con nuestro invitado especial.
Bienvenido, pastor, Guille, Juancito, del otro lado. Bueno, muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta tarde. Contento de una vez más poder estar acá con Guillermo, Matías, ¿sí? Con Juancito que está del otro lado del sonido. Y bueno, acá estamos, como lo prometido es deuda, dice. Amén. Acá estamos. Gracias, Señor. Qué bueno que tengamos un pastor de palabra. Me había prometido, ¿cuántos dólares era, pastor? Bueno, después lo hablamos en privado, no hay problema. Bueno, queremos, como dijo Mati, darle la bienvenida y agradecerle al pastor Miguel Bernal, que hoy nos está volviendo a visitar en su programa, porque al fin y al cabo el programa es de él, pero él nos está visitando. Y recién acabamos de escuchar un tema hermoso, Sí. de Alex Zurdo, que habla del pastor, y cuenta un poquito este tema que la gente ve lo que se ve de afuera, pero la canción nos cuenta un poquito a veces las cosas que tienen que luchar y padecer con gozo, porque es un ministerio dado por el Señor, pero implica una lucha y un esfuerzo el estar trabajando como pastor. ¿Que hace cuánto tiempo ya que estás sirviendo como pastor? 20 y algo de años. Más de 20 años. Sí. Un vuelto. Un buen. Y en 20 años yo me imagino que debe haber ocurrido muchas cosas como para contarnos, pero antes de entrar a que nos cuente un poquito algo de estos 20 años, la semana pasada hicimos el programa y la última partecita medio como que se cortó un poquito, que habíamos tenido problemas con la conectividad. Otra vez Matías estuvo pateando los cables y desconectó todo. ¿Querés que retomemos? Sí, me gustaría la última parte porque nos contaba que antes era conocido como Guelo. Guelo. Hoy en día es el pastor Miguel Bernal, ¿sí? Pero, ¿querés contarnos un poquito, pastor, cómo era Guelo? Bueno, yo se lo había contado, ahora van a pensar que le voy a mentir. Los que lograron escuchar algo, a ver si me acuerdo. ¿Sí? ¿No? Yo antes de conocer al Señor, yo creo que les comenté que, bueno, yo estudiaba artes marciales. Sí, estuve casi 9 años y algo estudiando y me preparé casi en todos los estilos que había en esos momentos, ¿no? Y bueno, antes de conocer al Señor, yo era una persona que me preparé para pelear, no para practicar un deporte, ¿sí? O sea, me gustaba pelear, ¿sí? Yo les conté que yo iba a alguna fiesta por ahí, por eso que digo antes de conocer al Señor, porque no tenía al Señor en mi corazón. Y bueno, para mí no terminaba la fiesta hasta que yo no terminaba peleando con alguien, ¿sí? Entonces, muchas veces peleé hasta con mi propia sombra, pero con alguien tenía que pelear. Sí, bueno, ese era un poco, resumiendo, lo que era el Guelo, ¿sí? Una persona muy conflictiva, muy rencorosa, que lo único que él decía que había un ser supremo y después, bueno, mi Dios, en el fondo estaba engañado porque yo decía que Dios existía, ¿sí? Pero a la vez también me creía yo mi propio Dios, ¿sí? Que era mi capacidad, mi bolsillo, ¿sí? Y así. Eso es un poco resumiendo lo que era Guelo. Guelo era un individuo agresivo. Ahora, ¿siempre ganaba Guelo o alguna vez la ligó? No, me gustaba más recibir que dar. Bueno, ya estabas aplicando un principio del Señor. Generalmente le pegaba en las manos a la gente. Con la cara. Le daban narizazos en los puños, dijo. Pero el Señor llega a las vidas y transforma, ¿sí? Esto es algo que queremos comentarte. Si hoy le pidiéramos a Mati que contara su testimonio, o yo me empezara a contar el mío, uno ve cómo cuando Dios realmente llega a la vida de uno, cuando uno realmente tiene un encuentro con Jesús, nuestro Señor va transformando y potencia las cosas que están buenas en uno y las orienta para el servicio de Él. Amén. Porque a veces uno por ahí, una persona dice, siempre me viene a la mente Pedro. Dice, Pedro, tipos mal llevados como Pedro, creo que no había, ¿no? No. Y sin embargo, terminó siendo un tremendo. Me agarré el modelo yo. Y por ahí, bueno. Pero como Dios no hizo que Pedro dejara de ser impetuoso, porque Pedro, aún siendo cristiano, siguió siendo una persona impetuosa, pero ahora bien volcado, bien dirigida
esta actitud. Y es lo que notamos hoy de parte de nuestro pastor, aquellos que ya lo conocimos dentro de estos 20 años, un poquito más de 20 años sirviendo como pastor. No vemos a una persona agresiva en la carne, en absoluto. Lo que uno menos imaginaría que era una persona violenta, ¿no? Y esto es una transformación tremenda que hace nuestro Señor. Después de 20 años, no más, porque esto fue hace más de 30, ¿no? 37 años que conozco al Señor. Bueno, ya camino a los 40. Después de tantos años de recibir una transformación en Cristo, ¿quiere de vez en cuando resucitar este Gelo? Y bueno, estamos en la carne. Estamos en la carne. Pero sí Dios te da un alma que es poderosa, sí, que es el querer. Dios dice que nos dio autoridad, que nos dio toda autoridad. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando llegamos a Cristo nosotros tenemos que morir, ¿sí? Tenemos que estar juntamente con Él crucificado. Y Jesús dice que cuando Él fue a la cruz, ¿sí? Aunque el enemigo le susurraba, y bueno, tantas cosas que pasaron, que conocemos, que pasaron ahí, Él dice que Él fue como cordero y no abrió su boca. Y si Él lo hizo por nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, Dios nos dijo, por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Por ende, uno tiene que aprender, ¿sí? Y recibirlo en tu espíritu, que con Él todo se puede. Muy bien. Entonces, cada día, cada mañana que yo abro mis ojos, yo le digo al Gelo, Gelo, acuérdate que estás muerto. No haces resurrección. En esa área tratamos que no. Nos esforzamos al máximo para que no suceda. La tentación viene, no podemos obviarla, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha dado la autoridad. Mira, acá hay otra enseñanza, bueno, nos está dando un montón de enseñanza lo que está contando, pero yo me quiero detener en una parte de esta enseñanza, que es el estar consciente de dónde nos sacó el Señor. Si bien el cristiano no mira para atrás, miramos hacia adelante, pero el no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor también nos ayuda a mantenernos en pie en este obrar, ¿no?, que tenemos día a día. Exacto, la palabra nos dice que no debemos volvernos atrás, pero no debemos nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Entonces es muy importante eso. Si queremos mantenernos en la roca, permanecer en la roca, no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó, de aquel pozo cenagoso, donde cada uno de nosotros, de una u otra manera, Dios extendió su mano y nos levantó de ahí, ¿no es cierto? Amén. Una de las cosas que venía a mi mente es justamente cuando vos decías, yo decía así, 37, 38 años que estamos conociendo al Señor, ¿no es cierto? Y como Dios fue obrando, ¿sí?, en nuestras vidas, no solamente en la mía, porque esto fue un poco conjunto con mi esposa. Yo les conté que mi esposa llegó un par de años antes que yo, o sea, se reconcilió con Dios porque ella ya conocía, pequeña, ¿sí? Sí, ahora ella la había escuchado, de oído, pero después tuvo el encuentro personal con Dios ella, ¿sí? Y bueno, les conté yo por qué yo empecé a ir a la iglesia, todo ese tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero Dios es fiel, ¿sí? Dios nos da la fuerza para poder continuar cada día en este camino, ¿sí? Vos decías, es difícil. Yo creo que cuando nosotros nos rendimos a Dios, una de mis oraciones, por eso cuando hablabas de Pedro, en donde yo quiero llegar, una de mis oraciones fue por muchos años que le pedí a Dios que me sacara la violencia. Señor, sácame la violencia. Señor, sácame la violencia. Cuando recién me conocí, que pasaron 3 años más o menos, hasta cuando yo ya realmente tuve un encuentro y de ahí para adelante empecé a orar al Señor. Señor, sácame la violencia. Y un día, pasando varios años, el Señor vino a mi vida, ¿sí? Y me dijo estas palabras: yo no te voy a sacar la violencia, pero sí la voy a usar. ¿Sí? Entonces, desde ese día, las cosas fueron transformándose y Dios me empezó a dar la autoridad. Ahora me empezó a delegar la autoridad y ahora he entendido durante todos estos años y cada vez entiendo más que no tenemos verdaderamente, como nos dice la palabra, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero sí contra todo principado, potestad que se mueve en las regiones celestes. Amén. Bueno, acá nos está dando ya como un indicio que este varón que tenemos aquí en el medio, con Mati, para vos que estás escuchando en la radio, lo tenemos arrinconado en el medio al pastor, de Matías y
dos pequeñas moles. Pero este varón ha aprendido a usar, o mejor dicho, Dios ha usado la violencia que él tenía para guerrear en el mundo espiritual. Y vamos a entrar a otra faceta de la vida del pastor. Pero yo le voy a pedir a Juancito que vaya preparando algún tema, porque no debe haber peor error que ir a la guerra sin conocer al enemigo. Y el ser levantado como pastor, ser ungido como pastor, implica revelación de parte del Señor. Si no, uno no puede ser levantado como pastor. Pero me imagino que te habrá mostrado un poco cómo es este mundo espiritual, ahora en el cual tenías que empezar a ejercer esta violencia espiritual. ¿Cómo ha sido esto, pastor? Amén. O sea, te estás refiriéndote un poco al llamado pastoral. ¿Con esa en parte también. ¿Cierto? Sí, bueno. Primero, como hijo de Dios, Dios, cuando nosotros llegamos a Dios, Dios, si vos sos dadivoso, Dios no va a sacar eso de tu vida. ¿Sí? Porque tenemos dones que son naturales, que Dios nos ha entregado, ¿no es cierto? Pero Dios toma lo que tenemos, porque ya eso ya lo puso cuando nosotros llegamos a este mundo. ¿Sí? Porque Dios, el anhelo de Él es que todo, por algo dice que Él entregó su vida y no la entregó por lo bueno nada más, ¿no es cierto? La entregó por todos. ¿Sí? Ahí en ese todo estábamos nosotros que éramos malos. ¿Sí? Pero Dios toma lo que tenemos y Dios no es que lo transforme, Dios empieza a hacernos que nosotros nos empecemos a dar cuenta, ¿sí? Porque Dios lo que transforma es nuestra vida, ¿sí? Nuestra manera de pensar, dice la palabra que Dios no la cambia, ¿sí? Cambia nuestra manera de pensar, pero no nuestra mente. Correcto. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer, que dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, y somos nosotros, no es Dios el que lo hace. Entonces nosotros tenemos que entender y buscar que Dios realmente cada día esté en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a buscarle a Dios, nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Por ende, nuestro corazón empieza a adquirir una sensibilidad. Entonces nos ponemos sensibles. Así como antes éramos irritables, ahora en Dios somos sensibles al Espíritu Santo. Entonces Dios de distintas maneras empezó a mostrarme que Él me necesitaba. Sí, yo decía, pero ¿cómo vos me vas a necesitar si soy yo el que realmente te necesito? Pero Dios me decía, yo tengo proyecto, tengo propósito. Sí, y así fue como les conté, que yo tenía un pasaporte para irme a Estados Unidos o Canadá. Llegamos a Mendoza y Dios me habló a través de una anciana. Sí, y Dios lo necesita para grandes cosas. Bueno, llegamos acá, sí, y Dios siguió trabajando con nosotros. Dios hizo un milagro a través de mi vida. Sí, que también creo que se los conté, que se levantó un paralítico que estaban llevando al lugar donde nosotros estábamos ahí alojados, sí, estaban de campaña ellos, sí, y le habían orado todas las personas, y el último día de campaña el pastor dice, yo quiero decirle a todos los líderes que están acá, a todos los pastores, que ninguno de nosotros es el instrumento que tiene que orar para que este varón camine. Entonces, él me llama a mí, sí, y yo cuando él me llama, yo sentía esa palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo, bueno, trataba... Para esto no eras pastor. No era pastor, yo era músico antes, tocaba, hacía ruido con la guitarra. ¿Sí? Lo sigue haciendo, pero eso lo sabemos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pasó ese tiempo y Dios en ese lugar hizo que un paralítico que estaban llevando todos los cultos caminara. Sí, yo les conté, creo que tremendo. Se cayó. Y yo nosotros en Chile nunca había experimentado yo de ver la gente que se caía. ¿Sí? Entonces allá se ve mucho el don de danza, por lo menos en aquellos años, sí. Cuando yo conocí al Señor, hablar en lengua, todo eso sí, la manifestación del Espíritu Santo era de esa forma, pero yo nunca había visto que las personas se caían. Entonces yo cuando le empiezo a orar, esta persona se cae, y estuvo como 15 minutos que para mí estaba muerta. Yo lo miraba, me acercaba para tratar a ver si respiraba, le miraba el estómago, ¿viste? Cuando vos respirabas, claro, se mueve el estómago y no pasaba nada. Y yo me puse a orar al Señor, no sé cuánto tiempo pasó, la gente se puso inquieta y bueno, y Dios hizo el milagro en esa persona. ¿Sí? Dios en un momento me dice acá a mi espíritu, no hablando una voz audible, sino que a mi espíritu me dice, profetiza vida.
y me acordé del profeta. Entonces profeticé vida sobre esa vida y respiró, y cuando se fue a levantar le dije, yo me acordé de Pedrito también. Sí, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, y los piecitos del hombre se enderezaron y salió caminando. Bueno, esa fue nuestra primera experiencia. Pero después... Tremendo. Me estoy imaginando toda la secuencia, ¿no es cierto? No sé vos. Sí, tremendo ahora para contarlo, pero hay que vivirlo, hay que estar por ahí, eso. ¿sí? Donde vos, toda la gente te estaba mirando, pastores se empezaron a poner inquietos, ¿sí? Todos los que estaban ahí. Claro, porque no pasaba nada. En la campaña. Seguía acostado en el y piso. estaba ahí. En vez de sanarlo, lo mató, decía. Yo peleaba con el Señor y le decía, Señor, ¿en qué me metiste? ¿Sí? Y bueno, Pero a esto le sumamos que vos, pastor, no estabas acostumbrado a la caída. No, entonces cuando vos ves no. que se cae, no respires y chao, acá. Bueno, ahí fue la primera vez que después yo me di cuenta que ahí Dios me estaba metiendo en la escuela. ¿En la escuela de qué? De lo que yo le había pedido. Yo le pedí que me sacara la violencia y él me dijo, no, la voy a usar. Bueno, esa fue mi primera batalla acá en Argentina fuerte. Después tenemos otras que allá en Chile, pero bueno, ustedes me están preguntando de acá, ¿sí? Y bueno, pasó un tiempo, empezamos a servir al Señor en todas las áreas de la iglesia y llegó un momento en que Dios empezó a poner una carga en mi vida, ¿sí? ¿Sí? Y me empezó a mostrar sueños, ¿sí? Un sueño que desperté las 3 veces en la misma parte del sueño. Pará, no nos cuentes. Para vos que estás escuchando, que estás conectado. ¿Me cortaste? Sí, no quiero que lo cuente todavía. Mira, voy a comentar algo. Hay gente que no dudo que va a estar conectada a esta transmisión. Sí. Muchos que están mirando en el Facebook, gente de Buenos Aires y de otras provincias que nos están siguiendo y nos están mirando. Hay veces algunas personas dicen, ay, no sé si tengo llamado pastoral, a mí me gustaría ser pastor, y está como esa duda de cómo hago, si viene o no viene. No te vayas, porque ahora queremos escuchar qué fueron esos sueños y en qué parte de esos sueños se despertó a las 3 veces seguidas. ¿Qué tuvo que ver esto con el llamamiento? Bueno, yo entiendo esto. Dios, no nos cuentes todavía. Dios trata a las personas de distintas maneras. Amén. ¿Sí? Entonces, vos tenés un llamado de una manera, Dios va a tratar con vos. Yo tengo un llamado, Dios de una manera va a tratar conmigo. Y si tiene un llamado, Dios va a tratar de una manera con él. Bueno, pero nos va a servir como una orientación para aquellos que por ahí tienen... el humano es muy emocional. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra alma se maneja a través de las emociones. Y entonces, yo lo he visto, creo que vos, pastor, habrás visto casos de personas que emocionalmente piensan que es Dios que lo está tocando y es una emoción, ¿no? Porque están conmovidos emocionalmente y creen de que es el Espíritu Santo, pero realmente es un tema emocional, que después el Espíritu Santo por ahí lo aprovecha y ministra. Pero, ¿cómo distinguir esta diferencia? No exactamente con respecto al sueño, sino cómo distinguiste vos esta diferencia. Pero no nos cuentes. Vamos a la música, vamos a una tanda musical y no te lo pierdas ahora cuando volvemos, que esto nos va a quitar los velos de nuestros ojos. Wow. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar. Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso
agua en el desierto que calmó mi sed. Toda mi vida te la debo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo y ahora la cruz me da dirección para acercarme a ti de nuevo. Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento. De mi vida y de mi corazón estás atento. Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí. Pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. Tu amor es divino, inmensamente genuino, me satisface y me hace entender que no pueden mis faltas quitar valor a mi vida. Yo tengo tu amor, pues eres tú mi norte, siempre mi soporte. Más de 2000 años aumentando tu amor, me cubres con tu sangre. No puedo olvidarme de lo que por mí hiciste en la cruz, pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. Funky y el Khalil. Esto es Panorama en compañía de yo, Señor Díaz. Oh, no. Yeah. Qué hermosa canción que acabamos de escuchar. Bueno, antes de continuar, vamos a estar saludando. Nos están dejando saluditos acá en el Gorosito. Malena Zoe González. Mirá, la pastora también, le mandamos un fuerte abrazo. Pastora, nos está viendo. Bendiciones, mi amor. Y acá le tiran un beso, pero muy bien. ¿Después de cuántos años? Y 42. Después de 42 años de casado le sigue tirando besos, pastora. 42. 42 años, gracias al Señor. ¿Cuántos son los 50 años de la boda de oro, no? Sí. Sí, la de plata son las 25. Las de oro, así que mirá cuando lleguemos a las bodas de oro. Sí. Tiramos una iglesia por la ventana, dijo. ¿Cómo? Bueno, nos estaba por contar de un sueño, pastor. Así que queremos recapitular en eso. Muy bien, primero quiero decirte que la Biblia dice, o sea, la palabra del Señor dice que anhela obispado, buena cosa anhela, ¿sí? Porque me preguntaban cómo... Yo en mi caso nunca lo anhelé, si nunca lo buscamos, pero sí Dios tenía proyectos para nosotros. Yo, bueno, el sueño que soñé, voy a tratar de resumírselos. Yo estaba en un lugar, sí, que era... un cerro, una sierra, y yo iba caminando solo hacia arriba. En un momento llego y bueno, hay un alambrado que me impedía que yo pudiera cruzar, y cuando yo miro para al otro lado del alambrado, digamos, sí veo en la bajada, sí había una planicie y veo muchas ovejas, animalitos, y yo me quedo ahí mirando, sí, descansando. ¿Sí? Y me apoyo en un momento en uno de los palos de los alambrados, y en un momento siento que alguien se me pone a mi lado y miro, y era un hombrecito de edad, ¿sí? Y me dice: hijo, ¿qué está mirando? Le digo: las ovejas, qué lindo que se ve de acá.
Y me dice, ¿le gustan las ovejas? Sí, se ven lindo. Se ve lindo el paisaje con las ovejas ahí. Le digo, qué lindo. Y me dice, ¿por qué no va a buscar? Entonces, ¿por qué no voy a buscar? Entonces yo lo quedo mirando y le digo, no. ¿Cómo voy a ir a robar algo que a mí no me corresponde? Que no es mío. Entonces él me dice, mire, hay muchas de ellas que no tienen la marca. Hay muchas de ellas que no tienen la marca. Y yo miro así nuevamente, ¿sí? Y veía los grupitos de ovejas y veía un bultito que parecía un hombre que estaba con ellas. Veía perros ahí todos. Y en un momento miro otra vez y veo a mi esposa que viene con una oveja en sus brazos, ¿sí? Que venía, aparentemente estaba lastimada. En ese momento, cuando empecé a tener los sueños, yo tenía a mis 2 hijos mayores, que es Miguel, que le decimos Gelo ahora, y Andrea, ¿sí? Y el Gelo venía tirándole piedra a las ovejas, venía arreando un par de ovejas, y Andrea venía con un palo, ¿sí? Trayendo una también así. Y ahí yo me despierto. Ese sueño lo soñé 3 veces, ¿sí? Y bueno, de ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, ¿sí? Me ponían como presidente de jóvenes, por ejemplo, y bueno, todos los jóvenes ahí a pedirme consejos, que yo de repente quedaba un poco asombrado de los consejos que ellos me venían a pedir, ¿no? Bueno, empecé a trabajar con los varones, era exactamente lo mismo, y cada vez que me ponían en un grupo, ese grupo empezaba a crecer. Me ponían en otro grupo, ese grupo empezaba a crecer. Bueno, pasaron los años a todo esto, y Dios nos seguía, me seguía dando palabras, ¿sí? De donde íbamos, oraban por mí, y bueno, ya parecía un cuentito de nunca acabar, que Dios te decía, yo te necesito y te necesito para las grandes cosas. Y bueno, yo no entendía esa parte. Y un día yo estaba haciendo mi casa y me levanto en la mañana a orar y escucho recitar a una persona Isaías 61, ¿sí? Los primeros versículos. Cuando yo miro y me quedo así atento escuchando, porque me resonaba en mis oídos, y yo pensé que era mi hija, porque mi hija acostumbraba a hacer los devocionales temprano también, ¿sí? Y no era ella. Al otro día me pongo a orar otra vez y me viene otra vez lo mismo, ¿sí? Pero esta vez fue diferente, porque estuve 4 horas tirado debajo de la escalera, ¿sí? Porque Dios me puso, sentí una mano, no la vi, si les digo que la vi, ¿sí? Vi una luz, pero tampoco le fue una luz que, ay, qué blanca, no, algo me iluminó, ¿sí? Pero sí sentí un toque acá atrás. Un peso. ¿Sí? Una mano, así como cuando te apoyan la palma de la mano acá atrás, ¿sí? Y me dice, soy yo el que te unjo. Y quedé 4 horas tirado en el piso. Desde ese día lloraba, iba a la iglesia y empezaron a acontecer cosas. El Señor me decía, andá y orá por esa persona que la voy a sanar. Y yo a veces desobedecía a Dios. Y Dios lo hacía, y después Dios tomaba personas y venían y me decían, eras vos el instrumento que Dios quería usar para sanar a aquella persona, ¿sí? Y empezaron a sucedernos cosas. Nosotros estábamos trabajando en ese tiempo con la iglesia, con el padre espiritual, en esos años. Entonces ya se había empezado a trabajar con las células en la iglesia, sí, donde yo me congregaba. Y el pastor, yo voy un día y le cuento lo que me estaba ocurriendo. Entonces el pastor me dice, yo no tengo en mi mente de abrir anexo, no tengo en mi mente nada de esas cosas por ahora. Sí que le dije, yo lo que le cuento es para que ore, pastor. Y bueno, lo pusimos en oración y me manda a abrir una célula, ¿sí? A un lugar donde todos los líderes habían fracasado, ¿sí? Me manda a abrir, y nosotros teníamos una célula conjunta con mi esposa, nos separó, ¿sí? Y yo a todo esto le cuento a mi esposa lo que me estaba ocurriendo, y bueno, mi esposa me dice, en esta yo no te acompaño.
¿sí? Vos estás loco y vos estás loco. Y me volvía a decir, en esta yo no te acompaño. La única forma es que Dios me hable a mí. Y yo le dije, bueno, si es de Dios, vamos a orar, yo voy a orar para que Dios te hable a vos. Mientras tanto estaban ocurriendo estas cosas. Me mandan a abrir una célula y bueno, juntamos X cantidad de personas que se podría haber abierto un anexo en aquel lugar. ¿Sí? Pero como el pastor había dicho que no quería anexo por el momento, entonces no se abrió. ¿Sí? Y bueno, y Dios siguió tratando con nosotros, siguió hablándonos, y bueno, en un momento alguien me dijo, sí, que Dios estaba confirmando el ministerio que Él tenía para nosotros. A todo esto Dios ya los venía usando a nosotros para trabajar con los matrimonios, para trabajar, y en cada cosa, área que nos ponía, venía la multiplicación. Mi esposa estaba trabajando con los niños, ¿sí? Empezó a crecer en cuanto a maestra y todo lo demás. Y bueno, resumiendo, ¿sí? Fue eso lo que nos llevó, y un día mi esposa dice, Miguel, yo recibí, porque Dios le habló a ella, no voy a contar lo que Dios le dijo a ella. Sí, otro día la vamos a traer, así nos cuenta ella. Y Dios trató con ella, ¿sí? Entonces, después a todo esto yo le había contado todo lo que me había acontecido, le conté el sueño al pastor, le conté lo que estaba ocurriendo, y bueno, y toda la gente estaba viendo, yo no me podía sostener, iba a la iglesia a llorar, ¿sí? Y Dios me decía, yo te necesito, yo te estoy abriendo camino, por ende acontecieron un montón de cosas negativas en el mismo camino, pero yo no le voy a contar ese tipo de cosas, sí, luchas, sí, por muchas, pero Dios nos decía, yo estoy con ustedes y yo voy a abrir camino, y un día el pastor viene y me dice, Miguel, yo recibí la confirmación, así que yo te voy a llevar, te voy a presentar a la institución, ¿sí? Para que vos empieces a desarrollar lo que... Porque hay un dicho que dice, el pastor recomienda, pero la iglesia te reconoce. Sí. ¿Sí? Y la iglesia ya me había reconocido, ¿sí? Todos los grupos que nosotros trabajábamos, ¿sí? Dios ya nos había abierto ese camino, y ya la iglesia en sí nos reconocía a nosotros como pastores, ¿sí? Pero faltaba lo más importante, la bendición del Padre, ¿sí? Y bueno, y a veces yo me pongo en el lugar, nosotros no queremos. Hoy entiendo a mis padres, ¿sí? Naturales. Cuando yo me vine y me despedí de ellos no me dijeron nada, simplemente derramaron lágrimas, ¿sí? Pero a los años yo me enteré que ellos quedaron muy dolidos porque yo me había ido. Entonces, cuanto más también nosotros lo espiritual, ¿no es cierto? Cuando alguien se va, aunque vaya a cumplir una función, cuesta soltarlo, ¿sí? Entonces, bueno, pastor, Dios lo fortaleció y nos soltó, y bueno, y empezamos a trabajar para el Señor, ¿sí? Y a seguir trabajando, a ¿no? seguir, claro que sí, ya entregamos. Y bueno, tuve 10 años trabajando en lo secular y en lo que Dios nos había encomendado, ¿sí? Hasta que el Señor nos dijo, bueno, desde ahora ya vamos tiempo completo, ¿sí? Aunque nunca dejamos de hacer algunas cosas en lo secular, ¿sí? Pero estamos mucho más enfocados a lo que Dios nos encomendó, ¿sí? Es tremendo lo que nos cuenta. Yo creo que como decía anteriormente nuestro pastor Bernal, cada pastor, cuando ha tenido su llamado y ungimiento de parte del Espíritu Santo, de seguro ha tenido una vivencia personal. Pero qué lindo escucharte contar esta experiencia que has experimentado, pastor, en el momento del ungimiento de parte del Señor, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a ver ungimientos visibles, que se trae aceite, se le tira aceite a la persona que está... Para la institución. Pero a lo que yo voy es, esto es una como dice su palabra, lo que está atado en los cielos se ata en la tierra y viceversa. Claro. O sea, cuando esto ocurre es porque en realidad ya ocurrió en los cielos.
Entonces está bueno que no nos está contando el ungimiento con el aceite físico en un templo, sino el ungimiento de parte del Espíritu Santo. Y esto a mí me conmueve, porque ese fue el momento que realmente fuiste levantado como pastor. Claro que sí, esa fue la confirmación ya de todo, fue el ultimato, ¿sí?, que Dios nos estaba dando. Y yo te quiero hacer otra pregunta. Sí. Yo hoy me acosté como alguien que tiene un llamado y mañana me despierto como alguien que ha sido levantado como pastor. ¿Cómo fue estas primeras horas, estos primeros días, la sensación de que ahora se fue arrojada una mochila sobre vos? ¿Cómo te sentiste? ¿Te cayó la ficha? ¿Es algo que ya venía de antes? Yo creo que fue un proceso que Dios comenzó antes con nosotros. Por eso le venía diciendo que Dios ya venía haciendo cosas con nosotros, ¿sí? Ya Dios venía usando nuestras vidas en lo que es la parte pastoral. Siempre yo trabajé mucho al lado de los pastores, por eso que les dije que nunca lo buscamos. O sea, si a mí me decían quédate a cargo de la iglesia, ni eso quería, ¿sí? Yo estuve hasta alquilándole la casa al pastor por unos años para que el pastor saliera de ahí de la iglesia y pudiera estar más despejado, porque veía la carga que él tenía, ¿sí? Que no había, nadie respetaba horario, a cualquier hora iban a la casa del pastor, ¿sí? Entonces yo, para que él tuviera un poquito más de libertad, ¿sí? Le dije, bueno, yo le voy a alquilar la casa, le alquilamos la casa al pastor, ¿sí? Que fue el lugar donde nosotros decidimos estar cuando yo le dije a ustedes que habíamos vuelto nosotros a Chile y estuvimos orando con mi esposa y bueno, y tuvimos esa oportunidad, me dio el Señor de poder alquilar esa casa, ¿sí? Para que el pastor se fuera a vivir al centro, ¿sí? Para que estuviera un poco más despejado. Entonces yo siempre vi el trabajo que implica el pastor allá en Chile, lo mismo, ¿sí? Entonces veíamos el sufrimiento, porque a veces las personas piensan que, bueno, porque vos sos pastor, es todo gloria. Todo gloria, ¿sí? No es así, tampoco me vengo a quejar, ¿sí? Porque lo hacemos con gratitud al Señor, ¿sí? Y siempre he dicho esto, que lástima que no le conocí antes al Señor para haber quemado parte aún de mi adolescencia, ¿sí? Si es posible de mi niñez en el Señor. ¿Sí? Tengo un lema personal que para ser un buen primero hay que aprender a ser primeramente un buen segundo. Claro, esto es un lema personal que tengo. O sea que esto es una enseñanza para vos que sentís que el Señor te está llamando para algún ministerio. Primero tenemos que aprender a respetar la autoridad, a apoyar la organización que Dios ha montado, el lugar donde el Señor te ha puesto. Porque los humanos, si no, somos arrebatados. Si yo tengo llamado y no me levantan como pastor y me voy y pongo una iglesia y estas decisiones, por ahí a veces estas decisiones alocadas, por ahí realmente tenías el llamado y el Señor te respaldó y te mantuvo dentro de un ministerio. No estoy juzgando. Lo que sí digo, que cuando uno nace dentro de la obediencia en las cosas del Señor y donde hay orden, el Señor está en ese lugar. Y es un poco lo que nos está contando el pastor, ¿no? Porque él había recibido la confirmación y sin embargo esperó a que el pastor estuviese dispuesto, a que su pastor estuviese dispuesto a soltarlo. Mientras tanto seguías trabajando. Y tuvimos 4 años ahí trabajando. Sí, al primer año yo le conté mi sueño, y ya pasó lo que había acontecido, que yo había recibido cuando estaba orando, y me quedé 3 años más. Sí, todavía estamos dentro de la misma institución. Amén. ¿Sí? Qué linda tu testimonio, pastor, la parte esta parte espiritual. Uno tiene que aprender de lo que han vivido grandes siervos del Señor, aún de la Biblia, ¿no? Pues, algunos se apuraron, no es que no tenían llamado, algunos se apuraron y lamentablemente hicieron las cosas equivocadas por apurarse.
Yo creo que uno, para vos saber si realmente tenés un llamado, tenés que tener un llamado y una visión. Algo Si nos no, comentabas en el si corte. no están esas dos cosas, las cosas se ponen turbias. Si viene la confusión a tu vida, porque a veces nosotros pensamos porque somos buenos líderes o tenemos cierta capacidad, podemos darle y decimos, bueno, podemos juntar gente, ¿cierto? Y hoy casualmente estaba escuchando un estudio, ¿no? Que estaba justamente hablando de esto del liderazgo, ¿no? Y bueno, y ahí decía, o sea, un buen líder, o sea, vos cómo te das cuenta cuando vos sos un líder, ¿sí? Y es fácil darse cuenta cuando vos sos un líder, porque vos mirás para atrás, si nadie te sigue, no sos líder, ¿sí? Pero si viene gente detrás tuyo, es porque sos un líder, ¿sí? Pero ahora un llamado pastoral ya es otra cosa, ¿sí? El tiempo por ahí no nos alcanza para poderle explicar, por lo menos. Pero también hay liderazgo. Claro, también hay liderazgo. sí, hay muy buenos líderes como ustedes que están trabajando en nuestra iglesia, ¿sí? Y sirviendo al Señor en esto. Vos estás a cargo de los varones, Matías acá con la radio, ¿sí? Líder de radio, ya lo dijimos, líder de radio. ¿Vio? Entonces, pero sí es otra cosa diferente. Si ustedes entrevistan a otro pastor, va a tener otro llamado, otra manera de que Dios le confirmó su llamado, ¿sí? Yo quiero resumirle, fue la manera que Dios me confirmó mi llamado, fue ese. O sea, no queriéndolo, ¿sí? Ustedes escuchan a mi esposa y le va a decir lo mismo. Nunca anhelamos, porque vimos lo que los pastores sufrían, ¿sí? Y tampoco porque nos sentíamos capacitados como para hacer esto, ¿sí? Yo estaba contento con mi guitarra, ¿sí? Y donde en el lugar de confort iba mi guitarra, ¿sí? Y bueno, Dios tendría que haberla traído, un momento me la sacó, ¿sí? Hay un rasgo característico de aquellos grandes siervos del Señor, y te pongo dentro de ese grupo, pastor, con todo el respeto, y una de las grandes características que tienen o cualidades que tienen aquellos que han sido grandes siervos es la humildad. La persona orgullosa, la persona altanera, no se deja moldear por el Señor. Y la persona humilde es aquella que permite que el Señor haga con uno lo que Él quiere hacer. Y es admirable que, viste que vos entras a un lugar, mirá la comparación que voy a hacer. Vos entras a un lugar y vos decís, ¿quién es el dueño de la casa? Y vos que mirás siempre, no sé, si entras a una iglesia que no conoces, si lo viste parado arriba del púlpito con corbata, decís, ese es el pastor. Pero hay nada que ver. De hecho, que vos entrás a nuestro ministerio, más allá que lo vas a ver al pastor Bernal predicar, y tremendo predicador, trae tremendas palabras de parte del Señor, que algún día por ahí vamos a pasar. Bueno, si querés escuchar alguna de las prédicas, está siempre en nuestras páginas de Jesús Fuente de Vida en el Facebook. O están las puertas abiertas también. O están las puertas abiertas para que pueda venir un domingo, hay que anotarse con el tema del protocolo y demás. Pero a lo que voy es que no es una persona que sobresalga en altanería, al revés, sobresale en humildad. Es como dijo el Señor, cuando te inviten a un evento, no te sientes en el asiento más importante. No sea cosa que venga alguien y te diga, no, levantate, que ese lugar era para otro. Y yo lo veo en nuestro pastor, por ahí le da vergüenza que uno esté hablando así de él, delante de él, pero lo veo en nuestro pastor que habitualmente cuando nos juntamos, a los varones o a la iglesia les sale honrarlo de forma natural. Y la honra que nace en hacerle es de forma natural, no porque digamos es el pastor, sino porque nosotros nos sentimos que hay que honrarlo porque es un pastor que hace las cosas a la manera que Dios quiere que se haga. Y eso es loable. Porque lo queremos mucho. Gracias por el elogio, pero yo les voy a decir una cosa. Vos dijiste hace un momento, para ser primero, dijiste hay que aprender a ser un buen segundo. ¿Sí? Para ser padre, debemos aprender primero a ser hijo. Amén. ¿Sí? Así que creo que ahí donde está la clave. Cuando vos aprendés a ser hijo, vas a ser un buen padre. Muchos pueden decir, pero bueno, yo no tengo a mi papá, pero tenemos al Padre de los padres. Amén. Y quizás alguno diga, sí, pero yo con mi papá tenía no una relación, trato porque era malo, porque era acá, pero al final es tu padre,
¿sí? Vos estás, aparte de por Dios, estás por Él, estás acá. Y nosotros debemos honrarlo. Entonces la palabra nos enseña, honra, honra. Si yo le honro a Él, Dios nos va a poner en el lugar que nosotros merecemos estar. Hay un dicho que vos tenés, pastor. No sé cómo estamos con el tiempo. No tengo idea, no tengo reloj. Y 47. Hay un dicho que tiene el pastor cuando por ahí lo han invitado a hacer algún evento y cae bien empilchado. Y le dice, y alguien por ahí le hace alguna humorada cargándolo de cómo está vestido. El pastor dice: será porque me quieren mucho en la iglesia que estoy. Lógico, algo así, ¿no? Claro que sí, las ovejas me aman, ¿sí? Por eso ando así y agradezco a la vez, ¿sí? Porque tengo que honrar a mis hijos. Y la iglesia crece cuando nosotros como pastores aprendemos que nuestros hijos edifiquen de los hombros para arriba. Esa es la manera que la iglesia va, o si no, nosotros lo que vamos a hacer nos vamos a multiplicar, pero nunca nos vamos a reproducir. Amén. Ahora, una pregunta con respecto al sueño. Porque este sueño no te implicaba únicamente a vos, implicó a tu esposa e implicaba a 2 de tus hijos que estaban en ese entonces. No sé si ya habían nacido los otros 2. Los 4, porque pero los otros eran más chiquitos. Es un sueño profético, estás consciente de eso. Sí, lógico. Y que hay un llamado a una familia pastoral, no únicamente a un pastor. Claro que sí. Es tremendo. Es tremendo. Yo honestamente nunca había escuchado este sueño de parte tuya, estos sueños que habías tenido, pero esto es una confirmación de algo que yo particularmente en el presente veo tanto en Andrea como en Gelo. Pastores, yo los veo en ellos que por ahí por circunstancias físicas aún no están sirviendo como tales, pero hay un llamado y hay una palabra lanzada sobre sus vidas. Sí. Claro que sí, los 2 tienen el llamado igual. Gelo, nosotros cuando nos fuimos de la iglesia, salimos a pastorear, yo dejé a mis 2 hijos más grandes, los dejé en la iglesia porque entendí que ellos necesitaban un pastor. Yo era el papá y ellos tenían que entender que ellos también necesitaban ser pastoreados. Entonces yo hablé con el pastor y mis hijos, los 2 más grandes, quedaron. Los 2 más chiquitos los tuvimos que llevar porque eran chicos, eran pequeños, ¿sí? Y bueno, y le hablamos con nuestros hijos y le dijimos, bueno, Dios nos está llamando a esto. Ellos entendieron lo que estaba aconteciendo y bueno, ellos dijeron, vamos a orar, papá, para ver dónde Dios nos va a confirmar. Andrea recibió la confirmación de estar con nosotros, ¿sí? Y ella estaba trabajando muy bien en la iglesia, ¿sí? Y nosotros arrancamos de la nada, no arrancamos con una iglesia formada o porque yo tenía una célula, el pastor me dijo quédate con la célula, no, entregamos todo. Yo salí con mi esposa y mi esposa y mi esposa. Fue mi primera oveja como pastor. Así que... Y cuando arrancaron, tenían chicos nada más, ¿no? Al principio. Y claro, estaban los 2 más chiquitos, que era Samuel y Paola. Bueno, podríamos decir eran nuestros pilares, ¿sí? Cuando arrancamos, y Samuel con Paola eran los evangelistas, así que ellos traían a los chicos y empezamos a hacer culto de niños, ¿sí? Así empezó nuestro ministerio. ¿Sí? Y Dios empezó a respaldarnos, bueno, y estamos donde tiene ahora el Señor. Para aquellos que no nos conocen, nuestro ministerio está ahí en la avenida Juan B. Justo 7088, Jesús Fuente de Vida, Ministerio Jesús Fuente de Vida, perteneciente a Iglesia de Dios, a quien honramos también en nuestra institución, que respalda nuestro ministerio, este ministerio que tiene la visión que el Señor le ha entregado a nuestro pastor Bernal. Mirá lo que me viene a la mente, pastor, que ya estamos terminando. Hace como 10 años atrás habíamos hecho como una tipo campaña en la que vino mucha gente. Estábamos todavía sobre la avenida 180 y entró una persona que no podía caminar. Aparentemente estaba así como en silla de ruedas, tenía problemas. Y el pastor me miró y me dijo, anda a orarle.
Y yo fui y oré, pero oré con tan poca fe que creo que el paralítico se fue más paralítico de lo que había entrado. Y el pastor me miró y me vino a la mente cuando Jesús le dijo a Pedro, que iba caminando por las aguas, vení, vení. Y Pedro se largó. Guillermo ahí en ese momento se largó, hay que orar, voy de oro. Pero a mitad de camino me agarró todas las dudas. Y el pastor jamás me llamó la atención, jamás me reprendió por esa situación. Me miró, y yo creo que con la mirada me dijo, te faltó fe. Y uno va aprendiendo. Y uno aprende de los buenos ejemplos. Y hoy queremos hacerte esta honra con Mati. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias a toda la audiencia también por acompañarnos. No lo vamos a hacer llorar. No, prometimos que no. Y gracias, chicos, por esta gran honra. ¿Sí? La verdad que Dios es el primero que estaba conectado a través del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder estar con nosotros acá. Yo sinceramente le agradezco, ¿sí? por el trabajo que están haciendo, no solamente en este momento porque estoy yo acá, sino que el trabajo que están haciendo, porque sé que está llegando a muchas personas, ¿sí? Y también por la humildad que ustedes también están adquiriendo, ¿sí? De poder también hacer este programa y saber que al que tenemos que darle la honra y la gloria es a Él. Amén. Si nunca tenemos que olvidarnos de eso. Amén. ¿Qué te parece si vamos a ir cerrando Quitando Velos, que esperemos que sea de bendición para vos que lo estás escuchando a través de la radio en vivo, para vos que lo estás mirando a través de alguno de los Facebook, el Facebook de la radio, a quien bendecimos, 94.7, la radio FM Vida, también a través del Facebook de Hombres de Valor, o de la manera que te llegue. Tal vez, hoy estamos a 17 de enero, si no me equivoco. 18 de enero. Lunes 18 de enero. Por ahí este video lo ves, no sé, en cualquier otro momento, pero espero que sea de bendición, porque ese ha sido el motivo. Este programa lo llamamos Quitando Velos y creemos con Matías que Así quitar es. velos implica entender las cosas espirituales, y qué mejor que entenderlo a través de los ojos de alguien que es espiritual, porque ha sido marcado por parte de nuestro Señor, como es nuestro pastor Miguel Bernal. Así que queremos bendecirte, audiencia, y no queremos, como hicimos la semana pasada, no irnos sin antes pedirle a este varón que bendiga este programa, que bendiga este lugar que estamos usando. Queremos bendecir tu vida, en especial, Juancito. Gracias, Juancito. Ha pasado una situación complicada, Juancito. Sin embargo, está hoy en pie acá trabajando. No, yo lo cuento, ha perdido su auto de una manera insólita. El Señor va a recompensar. Pero bueno, declaramos que va a venir algo mucho mejor para la vida de Juan. Y vamos a despedirnos pidiéndole a nuestro pastor Amén. que ore en bendición. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, más que agradecido, Señor, porque podemos estar, Señor, en este lugar, Padre. Señor, he escuchado, y yo sé que tú ya lo has escuchado, es más, tú ya tienes la causa, Señor, de Juan, Señor, en tus manos. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques. Señor, tú nunca vas a permitir, Señor, que perdamos algo. Porque cuando tú nos sacas algo es porque tú tienes algo mejor para nosotros. Y tu palabra nos dice, Señor, que, Señor, si el enemigo viene, Señor, y nos roba, Señor, tú vas a darnos 7 veces más. Señor, y vas a hacer aun que el enemigo, Señor, nos devuelva, Señor, con muchos intereses lo que nos ha robado. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir, Señor, a la audiencia, Señor, y como siempre te digo, Padre, si hay enfermos, tú seas obrando, Señor, soltamos palabra, Señor, de sanidad, Señor, soltamos palabra de milagro, Señor, palabra de poder, Padre de los cielos, y declaramos un tiempo nuevo, un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, Señor, y declaramos, Señor, que en este tiempo, Señor, a cada uno de los que están viendo este programa, a cada uno de los que están escuchando, Señor, tu bendición, Señor. Señor, está con ellos. Señor, yo declaro cielos abiertos y toda bendición del cielo, Señor, es soltada sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga y muchas Bendiciones para todos. Chao. Chao.
Quitando Velos está auspiciado por... Todo Cristiano te ofrece la Biblia que deseas, versión Reina Valeria 1960, con concordancias, referencias, estudios, índice, estuches y en diferentes cualidades de tapas y colores. Te damos a pagar como vos puedas hacerlo, por semana, por quincena o por mes. Consultanos al 2235 279890 por WhatsApp y te enviamos fotos y valores. Entregamos a domicilio. Callar y no cantar de tus bondades, cómo no ver tu gran poder y no adorarte, cómo decir lo que hay en mí para expresarte que solo tú eres mi luz.